social preventivo y obligatorio frente al coronavirus, hay acciones concretas que alivian este escenario y también apuntan a darle un empujón a la economía. Y estamos hablando del plan Procrear. Uno de los distritos beneficiados con esta medida fue San Antonio de Areco, donde se encuentran construidas unidades que fueron sorteadas en el barrio Papa Francisco. Estamos en comunicación con el senador y exintendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buen día. Facundo Quiroga lo saluda de Realpolitik. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Ahí te recibo perfecto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, senador, un poco, ¿no? Lo decía recién, en el marco de esta preocupación y angustia que nos representa a todos estar inmersos en una pandemia, tener este tipo de medidas alentadoras y esperanzadoras como en una vivienda es importante, ¿no? Sí, me parece muy bueno que ustedes tomen este tema del acceso justo al hábitat, porque más allá de la agenda que hoy nos tiene a todos preocupados y que pareciera que todo nos abruma vinculado con el coronavirus y las medidas que se van tomando a diario, que por supuesto hay que reflejarlas y son muy importantes, no podemos dejar de lado que hay cuestiones estructurales que debemos seguir trabajando, y si hay un problema importante en la posibilidad de encarar la cuarentena y el aislamiento, será justamente en aquellos sectores que tienen vedado, o que tienen limitado, o que tienen dificultades para acceder a la vivienda. Y lo cierto es que quedan todavía muchísimos emprendimientos, desarrollos inmobiliarios y viviendas de aquel programa de Procrear que hasta el 2015 fue el programa más ambicioso que se recuerda en la historia de toda la región de América Latina. Nunca se había implementado un programa de semejante magnitud, y lamentablemente en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, todas las viviendas que estaban terminadas para ser adjudicadas o que faltaba un envión más quedaron prácticamente paradas. Ahora se retoma y bueno, en el caso de San Antonio de Areco justamente tenemos el barrio Papa Francisco que vos recién mencionabas, un barrio de 92 viviendas, que es realmente un barrio espectacular, te diría de los mejores que hay en términos de vivienda y de infraestructura acá en San Antonio de Areco, con parquización, con plantas nativas, con fibra óptica y tendido de cable eléctrico soterrado, con iluminación LED, y la verdad que las unidades habitacionales tienen todas las comodidades, terraza, hasta parrilla, cochera, y tuvimos 4 años con ese emprendimiento frenado, y ahora se retomaron los sorteos y las adjudicaciones, y esperamos que cuando termine este aislamiento finalmente podamos entregar esas viviendas a familias que hasta hoy no tuvieron casa propia. Claro, o sea, lo que se hizo fue darle nombre y apellido a los dueños de las casas, digamos, ¿no? Eso fue exactamente, que son 92 para una comunidad de 30.000 habitantes, 92 viviendas, realmente es un número enorme y cubre a muchísimas familias. Hay mucha expectativa hace mucho tiempo con poder acceder a esta vivienda, como cualquiera que está escuchando puede imaginar. Quien no tiene vivienda propia y en este momento está pagando un alquiler, sabe lo que significa y lo que ha impactado la inflación en los precios de alquiler. Y esto está dirigido a familias que no tienen vivienda, que no tienen ni vivienda ni lote, así que estamos con una expectativa enorme de poder, cuando se levante el aislamiento, poder hacer las entregas correspondientes. Igualmente las familias están felices, como se pueden imaginar, con estas adjudicaciones. ¿Cómo viene el proceso para tengo entendido que tienen proyectadas 500 viviendas, estas son 92 primeras, ¿verdad?
Exactamente, en realidad las 500 viviendas que vos mencionás son 500 viviendas que ya están listas para ser entregadas Ajá. a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Eso es un puchito muy chiquito de todo lo que todavía el programa Procrear tiene a disposición para poder ser entregadas. Y lo que se ha propuesto el presidente Alberto Fernández y la ministra María Eugenia Bielsa, con quien vengo hablando diariamente por el tema del barrio Papa Francisco, y además porque tenemos muchas coincidencias en cuanto a la importancia que tiene garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda en el interior. Estamos trabajando en un esquema de Procrear rural, que no se limite exclusivamente a la vivienda, sino también a tierra que tiene el Estado y que puede ser perfectamente aprovechada para la producción de la agricultura familiar, por ejemplo. Hoy el objetivo principal es terminar de entregar cientos de miles, estamos hablando de más o menos 120.000 viviendas que están disponibles para a lo largo de este año ser terminadas y ser entregadas. Es un número realmente extraordinario, así que hoy me parece que es la prioridad y estas 500 que vos mencionás son las que ya han sido adjudicadas, como vos bien dijiste, ya tienen nombre y apellido y en breve serán entregadas. Senador, yendo puntualmente al tema coronavirus, sé que conoce muy bien la provincia de Buenos Aires. Municipio, ¿cómo está su distrito, cómo está San Antonio de Areco para enfrentar esta pandemia y cómo ve a la provincia de Buenos Aires para hacerle frente a este virus? Yo creo que los municipios del interior, como el caso de San Antonio de Areco, y bueno, una inmensa mayoría de municipios que están más allá del área metropolitana, de los grandes núcleos urbanos del conurbano, tienen características, como en todas las cosas, muy particulares, ¿no? Hay una provincia diferente en el interior, que está vinculada con lo productivo, con la producción de alimentos, tiene una configuración poblacional totalmente diferente, poblaciones donde todos nos conocemos, claro. Comunidades que van entre las 10.000, 20.000, 30.000, 50 y hasta, como puede ser el caso de Zárate o San Nicolás, 150, 160, 180.000 habitantes, o Pergamino, por ejemplo, pero siguen siendo comunidades del interior con todas sus características. A mí me da la impresión que en esos territorios, y de hecho es lo que planteó el presidente en su última conferencia de prensa y que el gobernador Axel Kicillof está explicando, deberíamos tener un esquema de cuarentena completamente distinto a los que se requieren para los núcleos urbanos muy densamente poblados. En este momento, por ejemplo, en San Antonio de Areco no hay ningún caso, claro. Como la gran mayoría de las comunidades del interior. Y si le hubiera la trazabilidad para poder hacer el seguimiento a esa persona contagiada, es muy sencilla. Con lo cual, yo creo que estamos en una situación muy apta para poder tomar una decisión diferente respecto al aislamiento en comunidades del interior que en grandes núcleos urbanos donde la situación o los riesgos de contagio son mucho más altos, ¿no? Y el seguimiento del contagiado es mucho más alto. Así que se está preparando acá en San Antonio de Areco, en coordinación entre Frente de Todos y quien está gobernando el municipio, que es Juntos por el Cambio, que esto está pasando prácticamente en todos los municipios, llevarle un programa al gobernador y que a su vez lo apruebe el gobierno nacional para poder flexibilizar aún más la cuarentena, que es imprescindible para darle un poco de movimiento a la economía local, ¿no? Claro. Que es imprescindible. Claro. ¿Fueron alcanzados por esta excepción, senador, como son productores de alimentos, si fueron alcanzados por esta excepción que ha brindado el presidente desde el inicio de la cuarentena? No sé si han podido seguir adelante con las actividades normalmente o si los ha impactado esto también. No, sí, tuvo un impacto enorme. Porque también siempre está la idea que en el interior, en las zonas productivas, todo está relacionado con el sector agropecuario. Y si bien tiene por ejemplo, San Antonio de Areco, que está en el corazón del núcleo sojero de la Pampa Húmeda, el aporte del sector agropecuario al Producto Bruto Local, que uno podría imaginar que es altísimo, es del 12%. 12%. Claro. El aporte más importante a la economía local
viene de la industria turística, de la agroindustria, por supuesto, ¿no? De la industria vinculada con la producción de alimentos. Pero acá en San Antonio de Areco tenemos muchísimos trabajadores y pymes vinculadas con la producción de bolsas industriales, por ejemplo. Entonces, bueno, y desde ya, como en todo el interior, los comercios, el peluquero, la papelería, la librería, los artesanos, ese esquema del cual viven muchísimas familias, hoy está fuertemente afectada. Y ni hablar del turismo. San Antonio de Areco tiene una dependencia del turismo extraordinario. Entonces, si bien, como bien señalabas, todo lo que está vinculado con la producción de alimentos siguió funcionando, el sector del campo, el sector agropecuario, el comercio, el turismo, las pymes, están muy, muy afectadas por este aislamiento, y la verdad es que perfectamente se podría empezar a flexibilizar en zonas del interior, donde el control es mucho más sencillo, como hablábamos hace un ratito. Entiendo también que esa flexibilización en los municipios puede también aportar al sostén económico de la provincia también, ¿no? Que hoy se ve afectada por esta cuestión de que no recauda, de que tiene que pagar sueldos a fin de mes, de que tiene que tener un soporte económico claramente, ¿no? Y digo, creo que van de la mano una cosa con la otra. A la provincia, y principalmente que hoy lo habrán visto ustedes que están trabajando permanentemente en la información, uno de los problemas más acuciantes es que los municipios, ante este parate que ha sido brutal realmente, yo estoy acá viviendo en San Antonio de Areco y salgo cada tanto a hacer alguna compra, y es impresionante el parate económico que hay, y eso ha tenido una terrible afectación en la vida de las familias comerciantes y trabajadores, y ni hablar en la recaudación municipal. Esto se les ha hecho muy cuesta arriba a los municipios, por eso están reclamando con una prioridad absoluta a la provincia y a la nación que les envíen los recursos necesarios para a veces poder afrontar hasta los salarios. Con lo cual, me parece, insisto, no para levantar la cuarentena y seguir respetando lo que planteó el presidente y lo que plantea el gobernador, pero sí en el interior perfectamente se puede trabajar en esquemas de administración de la cuarentena o de flexibilización, o de incorporar mayores actividades, más número de actividades a las exceptuadas de la cuarentena, y así de a poquito volver a encender los motores. Durañona, están trabajando, me dijo, en un proyecto como para alcanzarle al gobernador. Digo, ¿tiene fecha eso? ¿Tiene día para reunirse, para que los observe y le lleve esa propuesta al presidente? La idea, y lo que se habló en la reunión del comité de crisis en el día de ayer acá en San Antonio de Areco, pero me consta que se está trabajando en las distintas regiones del interior de la provincia de Buenos Aires y también en las distintas provincias del interior de la Argentina, es que para fines de esta semana ya estén presentados todos los programas, las propuestas de flexibilización en el interior para que sean autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación, y se empiece a mover un poquito esa rueda. Porque imaginemos, provincia de Catamarca no tiene ni un contagiado. Claro. El caso de la provincia de San Luis es similar, y justamente los propios gobernadores, y en el caso de provincia de Buenos Aires, intendentes, y nosotros quienes estamos también como referentes políticos y observamos la realidad, solicitando que perfectamente se pueda flexibilizar en el marco de un mejor control que se pueda realizar. Insisto, con las precauciones del caso, porque no se trata de levantar la cuarentena, sino de ir incorporando de a poco nuevas excepciones. Bien. Senador, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Senador provincial Francisco Paco Durañona, ha sido intendente de San Antonio de Areco, actual senador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en primera instancia, contándonos esta adjudicación de 92 viviendas en el marco de lo que es el relanzamiento del Plan Procrear, pero también mostrándonos un poco la realidad del interior de la provincia de Buenos Aires, como un distrito tan particular como San Antonio de Areco,
que no tiene ningún caso de coronavirus hasta el momento, afortunadamente, y que es uno de los principales productores de alimentos de la provincia y del país. Por